Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Libertad de Palabra, un espacio de conversación crítica, reflexiva y humanista del trabajo social. Conduce Hugo Covarrubias con la participación de Camilo Mirosevich. Muy buenas tardes, jueves 5 de junio del 2025, siendo las 14:05 partimos nuestro programa Libertad de Palabra. Este programa excepcional porque no está el dueño de casa, que es don Hugo Covarrubias, a quien le mandamos un cariñoso saludo, que está junto a la profesora Carla Lara, representando a nuestra universidad en un congreso en Chipre, nada más ni nada menos que en Chipre, presentando la innovación en pedagógica, que es el juego TEN, que hemos conversado en distintas oportunidades de este programa. Y aprovecho también de saludar a nuestros periodistas que hacen posible esta programación, a David Valenzuela y a Francisco Saavedra, lo más grande. Y también quiero saludar a nuestro invitado de hoy día, co-anfitrión, el decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, el profesor Rafael Pastor Besavín. Bienvenido, decano, nuevamente. Sí, muchas gracias, Camilo, por la invitación y la posibilidad de estar acá y reemplazando al profesor Covarrubias, que nos está representando ahí en Europa. Exactamente, él dice que nos está representando, uno no sabe si... Yo he visto una foto que me ha estado mandando con una sangría, aprovechando el buen tiempo. Pero es muy importante porque con esta actividad, digamos, el profesor Covarrubias también con la profesora Carla Lara en representación de la facultad, ¿no? Están no solamente vinculando a la facultad con el medio, ¿no es cierto?, a través de esta innovación que es el juego TEN, que han comentado acá en más de una oportunidad, pero también hay un aspecto de internacionalización que es muy relevante. A los académicos se les pide, ¿verdad?, que ojalá activen redes. El quehacer universitario, el quehacer de la educación superior, dice relación evidentemente con la docencia, la investigación y la vinculación con el medio, pero el tema de que los académicos, como parte de su desarrollo académico y profesional, pongan a disposición de la universidad y de su quehacer, su quehacer constante, ¿verdad?, redes internacionales, es muy importante. Entonces yo celebro que dos académicos de FAC, de la facultad nuestra, estén representándonos afuera, y que además, de lo que me he podido informar, no solamente van a estar en Chipre, sino también van a estar en España, llevando varias actividades. O sea y además presentando también, evidentemente, esta innovación del juego TENS que es muy importante, ¿no? Claro, totalmente. Yo creo que la participación de Hugo y de Carla, además de ese valor de la internalización que tú comentabas, decano, permite llevar hacia afuera un producto que es un producto local, un producto totalmente innovador, que tiene que ver con esta idea de la gamificación, de que uno aprende más, el cerebro está más preparado, incluso químicamente. Han habido estudios que claro, así lo demuestran, a comprender las cosas cuando hay sensaciones placenteras, ¿eh? Y el displacer inmediatamente genera un rechazo y hace más difícil. Claro, es como el azúcar. Entonces, la dopamina. Claro, eso es la dopamina. En cambio, el cortisol que genera el estudio a través del estrés, por ejemplo, hace que el cerebro se cierre, y entonces toda la gamificación tiene todo un trasfondo científico desde la neurociencia. El juego que inventaron Hugo con la profesora Carla Lara, yo lo he ocupado porque hace poco lo invité a mi taller a los alumnos de primer año, que es un taller de competencias discursivas, y que ahí en el fondo tratamos, con los ayudantes, tratamos de que los alumnos practiquen, más que entregar teoría, que practiquen, porque al final la oralidad, la escritura,
son, ¿no es cierto?, cuestiones que se van desarrollando con la práctica, obviamente con una base teórica. Y en ese contexto invité a Hugo y a Carla y ocuparon el juego. Pues fue tremendo. Me imagino. Tremendo, porque rompe la dinámica de la clase, a pesar de que es un taller y que es un curso más entretenido que por ejemplo mi otro ramo, Derecho Administrativo, claro, que es un ramo más duro, ¿no? La experiencia de ocupar un juego rompe la dinámica de la clase, genera confianza, hace que los alumnos se sientan... Tal vez debiésemos estudiar la posibilidad de que cada asignatura tuviera una sesión inicial con el juego TEN. Totalmente. Y de hecho Carla y Hugo están totalmente disponibles, me dijeron que otros profesores lo inviten. Porque, como digo, no solo que genera un ambiente de confianza, sino que también pone el énfasis en cosas que de repente nuestra profesión no la tenemos tan internalizada a lo largo de la carrera, ¿no? Después de la experiencia profesional, por cierto, que son sumamente relevantes estas habilidades blandas. Y eso es lo que trata de demostrar el juego. ¿Qué habilidades tiene que tener el profesional? Obviamente está más orientado a trabajo social. Más adelante vamos a tratar de hacer una adaptación a nuestra carrera de Derecho, porque son carreras que conversan completamente. Entonces, totalmente. Ahí estamos. Yo creo que esa es una experiencia tremenda. No, y además que te demuestra algo que tiende a no siempre explicitarse, ¿no? Que es que la innovación en todo orden de cosas no es algo privativo de las escuelas de negocio, ¿no es cierto? O las escuelas vinculadas al sector más bien privado, productivo, ¿no? O de servicios. La innovación es algo que puede gatearse en cualquier espacio, como por ejemplo, una carrera como trabajo social, y en la innovación tampoco es algo ajeno al derecho, ¿no? Entonces, yo creo que es una muy buena noticia que en una carrera como trabajo social haya surgido, haya emergido desde las raíces, ¿no? Desde la iniciativa de dos académicos que no fue intencionada desde arriba, sino, como digo, desde abajo, algo que ha significado tanto y que es tan valioso, y que de hecho ya hay organismos externos, digamos, del sector público y del sector privado que están al tanto de la existencia del juego y que están preguntando por él. Absolutamente. Decano, un poco en ese mismo contexto aprovecho para preguntarte cómo ha sido la interacción tú como decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de estas dos carreras. ¿Qué cosas positivas se han podido sacar? ¿Te parece que son carreras muy distintas, de culturas distintas? A ver, yo cuando se generó la modificación de las facultades y bajamos de 9 a 5, y nosotros solamente éramos una facultad, una escuela, y teníamos una sola carrera que era muy grande, que era Derecho, que, como tú sabes, profesor Milosevich, el Derecho es una carrera muy tradicional, con muchos ritos, ¿no es cierto?, poco inclinada a los cambios y a la innovación. Trabajo social es todo lo contrario. Entonces, efectivamente hay un tema cultural, somos profesionales formados en tradiciones distintas, pero efectivamente hay muchos vasos comunicantes, y yo creo que la llegada de trabajo social a la facultad fue pura ganancia para Derecho, porque hay una serie de habilidades, de conocimientos que los abogados no tenemos y que los trabajadores sociales sí tienen. Además, los trabajadores sociales tienen la ventaja que pueden planear intervenciones sociales, planearlas, ejecutarlas, ¿no es cierto?, en todos los sectores. O sea, un trabajador social está capacitado para trabajar en el sector salud, sector gobierno local, en el sector justicia, está lleno de trabajadores sociales. Claro. De hecho, en las corporaciones de asistencia judicial es donde la carrera en Chile tuvo su origen. Antes se llamaban, no se llamaban trabajadores sociales, sino se llamaban asistentes sociales, ¿no es cierto? O asistente social. Sí. Pero era más bien una carrera un poco... que estaba en este contexto medio paternalista, que tenía el Estado, con los más vulnerables, ¿no? Pero ahora es muy distinto. Es una carrera, una disciplina completamente consolidada, que está representada en todo el mundo. O sea, tú vas a las universidades, las mejores universidades del mundo, y todas tienen la carrera de trabajo social. Entonces yo creo que
para Derecho fue muy, muy favorable que nos haya tocado digamos, trabajar junto a esta carrera. Y es más, en el nuevo plan de estudios de Derecho, con el rediseño, tenemos el PEI, el Proyecto Educativo Institucional, nos exige tener una asignatura interdisciplinaria, y eso claramente va a estar trabajado con trabajo social. Claro, porque una de las cosas que yo he aprendido acá con Hugo, que le mando un tremendo saludo, porque además me acaba de escribir que está escuchando el programa. Qué bueno. Después nos va a hacer las críticas, particularmente a mí. Es que el enfoque de trabajo social es un enfoque eminentemente práctico, y siempre dice acá Hugo que ellos parten haciendo la práctica desde primer año, sí, no esperan como nosotros hasta terminar la carrera. Entonces ese enfoque práctico yo creo que también empalma muy bien con lo que se está haciendo en la reforma de la clínica jurídica. Claro, la clínica jurídica en el plan el rediseño, en el nuevo plan, se adelanta un año, ¿no? Entonces, efectivamente, y se conecta además con un trabajo previo en los talleres. Entonces, la idea es que el estudiante llegue a los niveles más avanzados de la carrera y haga una exposición mucho más práctica al derecho desde los primeros años. Entonces, no es que llegue al final de la carrera y por ejemplo, nunca haya visitado la plataforma del Poder Judicial, que no sea lo que sea un expediente electrónico, que no sepa, por ejemplo, poder subir un escrito, además de evidentemente de saber redactarlo, ¿no es cierto?, identificar qué tipo de escrito tiene que prestar para cada acto procesal o procedimental, etcétera. Entonces, creo que efectivamente ese cambio es importante, pero además algo interesante de señalar es que no todas las carreras de trabajo social tienen ese formato, que tienen prácticas o tienen esta asignatura troncal que es reflexividad, ¿no? No todas tienen un equivalente desde segundo semestre. ¿Y por qué? Porque además tener un plan de estudios como este en trabajo social te genera una carga extra, porque tienes que coordinar y gestionar todas estas prácticas a lo largo del plan. Tienes que tener un coordinador que se preocupe no solamente de generar convenios con organismos externos, sino que hacer seguimiento a los estudiantes, preocuparte de que las cosas, monitorear que estén saliendo bien y al final generar una nota en conjunto con la organización externa. O sea que es bastante trabajo. Y no todas y en ese sentido es un plan de estudios innovador. Claro, es parte del énfasis de nuestra... Tal cual, el sello de nuestra universidad. Y bueno, yo creo que todo el enfoque práctico, lo que tú comentabas, decano, de cómo al alumno, y particularmente al alumno de Derecho, el tener contacto con la realidad, con lo que va a hacer después, con subir un escrito, con poder tramitar, ayuda no tanto para adelantarse, porque al final, si uno en la carrera nunca hizo un escrito, el sistema, nunca fue a la corte, por ejemplo, de visita, eso lo va a aprender igual después en la práctica, la práctica profesional o ya trabajando, ¿no?, como abogado, pero yo creo que ayuda en otro sentido, en el sentido formativo, en el sentido de que hay muchos conceptos teóricos que durante la carrera cuesta aterrizar cuando uno tiene 18, 19, 20 años, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me acuerdo, me costó mucho entender, quizás todavía no lo entiendo, lo de las excepciones, por ejemplo, en una demanda. La excepción dilatoria, pero entonces eso no lograba. ¿Por qué? Porque, claro, porque nunca, a lo largo de la carrera, cuando yo estudié, yo nunca vi una demanda, nunca me mostraron una demanda, y por lo tanto creo que no tanto para adelantarse, que son cosas que uno aprende igual, o sea, el alumno lo va a aprender igual cuando crece, pero te ayudan a entender la materia que los profesores te están pasando. Totalmente. Un poco en términos conceptuales todavía. Sí, no, totalmente. O sea, el derecho tiene tantas formas de abordar y está presente en tantas realidades, ¿no? Que efectivamente las categorías son muchas veces abstractas,
Y claro, uno cuando estudia procesal, los profesores te lanzan estos ladrillos conceptuales y tú dices, bueno, ¿qué es esto del libelo? ¿Qué es esto de la excepción? Entonces, yo recuerdo algo que cuando era estudiante me costaba entender, era claro, cuando decía, bueno, se presentó un recurso de apelación, entonces hay una tramitación en esa segunda instancia, hay una admisibilidad y después esto se puede ver en cuenta o en autos en relación, ¿no es cierto? Sí. Y a mí siempre me quedaba la duda cuando la causa, habían alegatos, se daban los alegatos y después la causa quedaba en acuerdo, se decía. O que podía quedar en estudio. Yo decía, cuando queda en acuerdo, ¿qué significa eso que quedaba en acuerdo? Claro, porque uno diría, bueno, ¿quedaron en acuerdo de qué? Claro. En acuerdo de que van a seguir discutiendo. Entonces, claro, pero en definitiva, en acuerdo ahora es algo muy sencillo, pero en acuerdo es básicamente que hay una decisión. Ya está resuelto. Ya está resuelto. Y hay que escribir. Y hay que asignar a un ministro, claro que redacte el fallo. Pero a veces uno en clase uno se animaba y te decían, sí, bueno, queda en acuerdo y no se explicaba mucho más. Y uno le preguntaba y decía, sí, puede quedar en acuerdo o en estudio. Y de ahí Claro, tú repetías la materia, pero no. Pero no, claro, no necesariamente eras capaz de identificar de que, claro, el acuerdo significa que ahí había una decisión. Y es más, que si alguien quería, por ejemplo, hacer una prevención o hacer un voto en contrario, uno de los ministros tenía que decirlo ahí. Que no vale, o sea, bueno, a veces de repente surgen... Claro, pero teóricamente no debiese cambiar, claro, ¿no es cierto? Lo ideal es que no se cambie lo acordado. Exacto. En ese momento, efectivamente. Totalmente. Sí. Y decano, a propósito de esto, un poco la interacción entre el derecho, el trabajo social, que en nuestra facultad se manifiesta, como tú decías, en la modificación del plan de estudio, pero hoy día en la clínica sociojurídica, que sí, claro, dejó de ser clínica jurídica y se amplió, ¿no? ¿Cómo ves este intento incipiente de otras universidades de mezclar la carrera de Derecho con otras profesiones, por ejemplo, con ingeniería comercial? O sea, una persona que entra a estudiar Derecho y que hace un par de años más y saca las dos carreras. ¿Qué te parece eso? ¿Tú ves viable que podamos acá en la facultad implementar algo así? Sí, yo creo que es viable y de hecho en otras universidades ya está ocurriendo, y me acuerdo desde la época que yo estudiaba en la Católica existía la posibilidad de hacer una doble titulación, pero claro, en esa época no es que tú te matriculabas en una carrera con doble titulación, sino que tú hacías carreras paralelas, y te acomodaban, te permitían tomar te permitían tomar más asignaturas, pero era para un estudiante particular, que fuera capaz, que tuviera el tiempo. Como nuestro secretario de facultad. Sí, ahora, a mí, por ejemplo, me parece que hay ciertas carreras que tienen muchos vasos comunicantes, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me suena muy bien la posibilidad de una doble licenciatura en Derecho y Administración Pública, por ejemplo, donde los administradores públicos, si tú ves la malla, hay una serie de asignaturas que podrían estar perfectamente cubiertas por ambos. Entonces hay mucha sincronía, ¿no? Claro, en ingeniería comercial me parece que no es que no sea posible, pero requiere de una ingeniería un poco más sofisticada en la generación del plan de estudios, evidentemente. O sea, son dos carreras que tienen menos afinidades en cuanto a tradición, ¿no es cierto? Y también en cuanto a contenidos. Pero bueno, la Adolfo Ibáñez lo está ofreciendo, claro, no sé cómo les ha ido. Pero mira, en definitiva, la ingeniería comercial que se aboca, por ejemplo, no exclusivamente, pero principalmente a lo que es el fenómeno de la organización industrial, lo que es el fenómeno de la empresa, ¿no es cierto? Tanto en toda su naturaleza, empresa privada, empresas B, empresas públicas, ¿no es cierto? O sea, lo que implica la
la organización industrial o la organización de servicios, porque por ejemplo un estudio de abogados también es una empresa, ¿no es cierto? Claro. Y hay estudios de abogados que son muy grandes, que realmente que manejan mucha gente y recursos. Yo creo que claro, la empresa requiere también de gestión y requiere gestión legal. Entonces ahí también hay una conexión, es decir, que un abogado tenga una formación o tenga una licenciatura en ingeniería comercial lo hace efectivamente ser un profesional súper competitivo. Absolutamente. Entonces, si tú pudieras hacer una malla y que la Corte Suprema no te ponga algunos problemas o que te pueda objetar, que no creo, por la autonomía de las universidades, si tú pudieras hacer eso, me parece una gran oportunidad para los estudiantes, sin duda. Perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay hartas carreras que tienen afinidad. Creo que ingeniería comercial también creo que puede ser un poquito más difícil por la habilidad matemática, sobre todo, ¿no? Sí. Que nosotros en general rehuimos. Vamos al primer corte musical, no comercial, porque esta es una radio sin fines de lucro. Y antes de anunciar la canción, quiero anunciar a nuestra próxima invitada que se acaba de acompañarnos y va a ingresar a nuestro estudio, la subsecretaria de Derechos Humanos, doña Daniela Quintanilla. Así que nos vamos con Congreso y después de eso retomamos con Los Ojos en la Calle. Esquinas, la de los andenes, el de los camiones, el de los retenes, el de las camillas, la de los desvelos, el de las apuestas, la viuda del puerto, el de las farmacias, choferes de micro, el viejo apurado, las niñas primero, de diario, cajero de estadio, el lanza del centro, el ciego no es ciego, el ciego no es ciego. Falta usted, sí usted. Falta usted, sí usted. Los niños del puente, narices heridas, el cuerpo se enfría, el diario se vuela. Un hombre llorando, la feria madruga, los perros ladrando, la luna se esconde, la puerta la cierran, la fiesta termina, corriendo el trabajo, los ruidos, la calle, los ruidos, la calle. Falta usted, sí usted. Falta usted, sí usted. La luz en el muro, la vida colgando, el patio virado, la tele encendida, tu sombra en el muro parece alcanzarme, entonces descubro que no estoy solo, susurro en tu oído, los ecos existen, la voz que te invita, buscando salida, buscando salida. Faltaba usted, sí usted. Faltava você. Faltava você. Faltava usted, sí usted. Só faltava você. Só faltava você. Faltava usted, sí usted. Faltava você.
En Radio U Central 107.1 FM estamos presentando Libertad de Palabra, con la conducción de Hugo Covarrubias y la participación de Camilo Mirosevich. Estamos de vuelta en Libertad de Palabra con la subsecretaria de Derechos Humanos, doña Daniela Quintanilla, a quien le damos la más cordial bienvenida. Daniela, gracias por acompañarnos. Y con nuestro decano Rafael Pastor Besoain. Yo quiero partir, subsecretaria, preguntándole por... usted asumió como subsecretaria en agosto del año pasado, sí, pero antes fue jefa de división del ministerio, que son los directivos que les toca hacer el trabajo más duro. Y también le tocó participar en la instalación de esta subsecretaría, una subsecretaría, recordemos, que se instala en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Antes era un programa del Ministerio del Interior, yo recuerdo, ¿no? Y probablemente hace muchas más cosas de las que hacía. Y dependía del gabinete ministro. Y dependía... En Interior. En Interior. Y claro, y de hecho dependía del gabinete ministro. Yo trabajé en Interior un tiempo, en Bachelet 2, y recuerdo que ese programa tenía cierta autonomía. No estaba sujeto a los lineamientos tan jerárquicos que había, por ejemplo, de la subsecretaría. Entonces yo le quiero preguntar cómo ha sido el balance, usted habiendo visto este proceso de instalación desde el inicio, pero ahora como la máxima autoridad del servicio, como la jefa del servicio. Ha sido un lindo tránsito para mí. Yo entré como analista de políticas públicas cuando trabajamos en el proceso de instalación, en el último año de la presidenta Bachelet, efectivamente. En ese momento yo trabajé con harto énfasis y dedicación prácticamente exclusiva de nuestro equipo en el primer Plan Nacional de Derechos Humanos. Y luego, cuando asumimos nuestro gobierno, en la administración del presidente Boric, asumí efectivamente una jefatura de una división y ahora me ha tocado asumir como jefatura del servicio. Efectivamente, una parte de la subsecretaría es el programa de derechos humanos que, cuando se instala la subsecretaría en el ministerio, pasa de Interior hacia la subsecretaría. Ese programa es la continuación de la Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación, ¿cierto? Y entonces tiene un mandato bien específico que tiene que ver con el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte y destino final de las víctimas de desaparición forzada y ejecución política. Y por cierto, el acompañamiento a los familiares de víctimas, no solamente en el acceso a las leyes de reparación, sino que en general a sus distintos requerimientos. Somos de algún modo la puerta de entrada de familiares, continuando, ¿cierto?, el trabajo de la corporación. Pero cuando se instala la subsecretaría, el programa se traslada hacia esta dependencia jerárquica, pero además se instala una subsecretaría nueva que tiene hartos mandatos que trascienden a la justicia transicional, digamos. Uno de ellos es, por cierto, el Plan Nacional de Derechos Humanos. Esta es una política pública que por ley tiene una duración de 4 años y está a cargo de la coordinación de nuestra subsecretaría. Se instala el Comité Interministerial de Derechos Humanos, que convoca a los 10 ministerios centrales en estas materias que tienen que aprobar el Plan Nacional y, por cierto, recibir de algún modo las recomendaciones y las evaluaciones que vamos haciendo los distintos equipos de la subsecretaría, tanto en necesidades de adecuación normativa, de generación o evaluación de programas, de políticas públicas. Entonces, de algún modo, la coordinación intersectorial para la agenda de derechos humanos del Ejecutivo. Tenemos también un fuerte mandato en materia de educación y capacitación en derechos humanos para todo tipo de instituciones públicas, y con un especial énfasis en fuerzas de orden y seguridad y fuerzas armadas, a quienes también tenemos el mandato de capacitar y formar en derechos humanos. Y tenemos una segunda arista que tiene que ver con la asesoría técnica especializada al Ministerio de Relaciones Exteriores para la representación del Estado de Chile en las distintas instancias internacionales de derechos humanos, tanto en litigio de casos, como también eventualmente en las distintas instancias de rendición de cuentas que tenemos en el sistema interamericano y en el sistema universal de derechos humanos. Entonces tenemos un mandato bien transversal y bien diverso. Y yo diría que lo que ha sido la instalación desde el 2017 a la fecha ha sido un fuerte proceso de aprendizaje de instalarnos con una óptica o un enfoque de derechos humanos dentro del Ejecutivo. Y eso no existía antes. Existía únicamente el programa, que tiene un mandato súper específico y sectorial. Entonces, nosotros miramos harto la experiencia de instalación de lo que fue en un inicio el Servicio Nacional de la Mujer, que luego se transforma en Equidad de Género y luego se transforma en Ministerio, ¿no?
porque tiene un mandato parecido en la incorporación de una mirada o de un enfoque variable, que sea de manera transversal. Y eso diría yo que para quienes trabajamos en derechos humanos es bien desafiante, porque históricamente que quienes han trabajado, los organismos que han trabajado en materia de derechos humanos, han estado más bien centrados en un rol, diría yo, fiscalizador, de arrojar luz sobre aquellas sombras que representan brechas en el ejercicio de derechos, o vulneraciones, por cierto, en los casos más graves. Pero se ha hecho poco trabajo en invertir esa lógica y no solamente decir esto está mal, sino que cómo lo hago bien. Y yo creo que ese es el gran desafío de nuestra subsecretaría, porque nosotros no fiscalizamos al Ejecutivo, nosotros somos parte del Ejecutivo. Claro, exactamente. Otro mandato. Entonces, no es suficiente que nosotros le digamos a nuestros colegas de salud, de educación o de cualquier otro sector, mire, esto no tiene enfoque de derechos humanos, sino lo que tenemos que hacer es incorporar ese enfoque efectivamente en las políticas, prácticas, programas. Y eso tiene una dimensión, diría yo, técnica, que es más o menos fácil. Hay principios, hay formas, hay estructuras, estándares que uno puede seguir, pero hay una transformación cultural que no tiene receta y que tiene distintos momentos. Y si nosotros miramos lo que ha sido nuestro país desde el 2017 a la fecha, es como que hemos pasado varios países. Claro, muchas historias, muchos momentos de unos péndulos de polarización difíciles de comprender y que toman un tiempo de aquilatar, y nosotros estamos ahí adentro en todos estos momentos tratando de incorporar este enfoque, de poder contribuir a políticas, programas y prácticas institucionales sobre todo, que no solamente no vulneren derechos, sino que avancen efectivamente en su ejercicio. Así que ha sido bien intensa nuestra corta vida. Excelente. Qué interesante el recorrido. Y subsecretaria, yo le quisiera preguntar, esto me va a disculpar mi deformación profesional. En materia, por ejemplo, usted hablaba de formulación e implementación de políticas públicas. En general, le toca el mandato de estar monitoreando y promoviendo una política, ¿no es cierto?, de derechos humanos a nivel intersectorial, ¿no?, que es muy desafiante. ¿Cómo ve usted el avance del Estado chileno en establecer estándares de derechos humanos justamente al formular cualquier tipo de política pública? Porque igual que cuando uno formula política pública viene inmediatamente a la cabeza la OSD, te viene que tienes que tener un informe financiero, que tienes que tener una evaluación de impacto regulatorio ex ante, ¿no? O sea, todas estas recomendaciones, pero y uno tiende a hacer un análisis costo-beneficio muy econométrico. Claro, con indicadores. Claro, pero se olvida de que hay otros estándares, otros niveles de interés público que trasciende el análisis costo-beneficio, que es donde entran, a veces esto lo que economistas llaman un eufemismo, ¿no?, de costa, los precios sombra, ¿no?, que son precios que no te indica el mercado, que no lo puede comoditificar, como muchas veces puede ser el valor, la dignidad humana, o etcétera, o el tramado de derechos humanos, ¿no? Entonces yo preguntar ¿cómo le toca lidiar con tanto economista, ¿no?, en los gobiernos, tanta gente que está seteada de ver el mundo de una sola forma, y cómo logramos incluir en esa licuadora, en ese análisis, el tema tan relevante como la promoción de los derechos humanos, ¿no? No es nada fácil, es un gran desafío, porque además algo que nosotros detectamos, diría yo, los primeros años, sobre todo en la dimensión de formación y capacitación, es que cuesta identificar el impacto concreto e inmediato que tiene la incorporación del enfoque en el quehacer cotidiano. Entonces nosotros nos pasaba mucho y yo creo que esa es una sensación que ha ido retrocediendo a propósito de nuestro trabajo, que es que íbamos a sesiones de capacitación y formación, les entregábamos contenido, bueno, qué es el enfoque de derechos humanos, cuáles son los sistemas internacionales, dónde yo tengo que mirar, qué recomendaciones hemos recibido, y en general la conclusión era como, oye, qué interesante esto, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que hago yo? Claro. Y ese aterrizaje más concreto yo creo que ha sido lo más desafiante. Ahí hay estrategias de asistencia técnica y de capacitación que nosotros hemos ido construyendo a propósito del Plan Nacional de Derechos Humanos. Este es un instrumento que, como está garantizado por la ley, tiene ciertas garantías de continuidad en su ejecución, versus otros planes o programas que efectivamente dependen mucho más de
del interés sectorial. Las políticas de Estado, ¿no? Con presupuesto. Y tiene proyección de 4 años, claro, que no se puede no cumplir porque está en la ley. Claro. Y además yo diría que esto es algo bien destacable, que nosotros hicimos el primer plan nacional en el último año de la presidenta Bachelet. Ese plan se implementó durante el segundo gobierno del presidente Piñera. Ese gobierno terminó con la elaboración del segundo plan que se implementó en la administración siguiente. Entonces, esto efectivamente ha sido trabajado como políticas de Estado. Claro. Y eso es importante en términos como del resguardo del instrumento, ¿no? Porque es, sobre todo en tiempos tan polarizantes, es muy fácil desvirtuar el carácter o la obligación, la obligatoriedad de estos temas, encasillándolos como una cuestión de ideología, ¿no? O de intereses sectoriales. Ahora, eso impone para la política pública, diría yo, 2 desafíos. Uno es restringirse en la tentación de poner el interés propio sectorial de un programa de gobierno en ese instrumento para querer dejarlo amarrado y realmente pensar en ese diseño como una política de Estado y por lo tanto plantearse con acciones, compromisos que realmente tengan esa trascendencia. Y luego ir afinando el instrumento, como toda política pública. No sé, el primer plan, por ejemplo, tenía más de 500 acciones, casi 600 acciones y compromisos. El segundo era harto más reducido en número. En este tercero, que nosotros estamos diseñando para dejar listo en este último año y que pueda ser implementado en los próximos 4, trata de consolidar harto de esos aprendizajes. Yo creo que la estrategia ha ido acercándose más hacia vincular los indicadores y la formulación de políticas hacia los indicadores de políticas sociales y no generar estándares o mecanismos paralelos de derechos humanos que de algún modo sobreburocratizan harto la acción pública y le imponen una carga adicional muy fuerte a los funcionarios públicos de línea, digamos, que son los que trabajan en esta evaluación ex ante, como en la burocracia estatal de la administración y del ciclo de la política pública. Y yo diría que además es importante hacer este vínculo de políticas sociales con políticas de derechos humanos, porque en definitiva, ¿qué es la garantía del derecho humano a la salud? Es tener acceso, ¿no? Y esas son políticas sociales. Y ahí la apuesta quizá es tratar de trasladarnos o de poder evolucionar desde la lógica de la focalización hacia la lógica de la universalidad, que es lo que nos mandata el enfoque de derechos humanos. Y eso no quiere decir que todo tenga que ser exactamente igual para toda la población. La población tiene diferencias, hay diversidad y nosotros tenemos que valorar la diversidad, no solamente tolerarla, que ha sido como, diría yo, como el bolito del multilateralismo y como de tratar de generar una sociedad evolucionada, digamos, hay que tolerar, no, lo que tenemos que hacer nosotros es garantizar la inclusión y el ejercicio pleno y efectivo de derechos para todos los grupos que conviven en nuestra sociedad. Por cierto, hay grupos de especial protección que nosotros llamamos en el mundo de los derechos humanos, que son los grupos que históricamente han sido sometidos a estructuras desiguales y vulneratorias de derechos. Las mujeres, por cierto, las diversidades sexuales, que hoy día también son una prioridad muy fuerte para nosotros. Y cuando digo nosotros, no digo solamente nuestro gobierno, que por cierto lo son, sino para el mundo de los derechos humanos. Porque uno constata que en el caso, por ejemplo, de las diversidades sexuales, se enfrentan cotidianamente, no solamente a discursos de odio, sino lo que pasa después del discurso de odio, lo que habilita el discurso de odio, que son crímenes de odio. Y es una vulneración estructural grave al ejercicio de derechos mínimos y básicos: trabajo, salud, vivienda, vida. Las expectativas de vida de las personas, ¿no?, trans, claro. Claro. No pasa los 40 años, digamos, en ningún país occidental ni en el más moderno. Entonces, ahí hay algo que hay que mirar, y que hay que mirar no desde una lógica asistencialista, sino desde una lógica de una transformación cultural, social, política y, por cierto, también normativa, pero que son desafíos de muy largo plazo, digamos, pero que al mismo tiempo tienen un sentido de urgencia muy material y muy concreto. Entonces hay que ir ponderando esas distintas variables y yo insisto harto en la necesidad de vincularlos con las lógicas de las políticas sociales, porque cuando, no sé, el PNUD, por ejemplo, saca sus informes sobre igualdad o acceso a derechos, estamos hablando de derechos humanos y tenemos que ser capaces de generar esa comprensión integral de que no hablamos de cosas distintas, sino que hablar de derechos humanos no es hablar de dictadura, no es hablar solamente de vulneraciones, sino que es hablar de la vida cotidiana de las personas y de cómo ese ejercicio de derechos impacta en nuestra vida. Entonces ahí hay un trabajo
no solamente de sensibilización y de formación, sino también de incorporación de variables que nos permitan medir esto. Yo creo que ese es el desafío que tenemos hoy. ¿Cómo medimos estas variables para que podamos incorporar el enfoque de derechos humanos en la formulación de los presupuestos, en la formulación de las políticas y en la evaluación de las políticas para poder ir tomando cada vez mejores decisiones? Que es un tremendo desafío. Yo me acuerdo haber revisado el primer plan y era un trabajo brutal claro, el acto administrativo por mi trabajo. Ahí viendo si le faltaba una S o... De hecho, claro, le hicimos observación. No, me acuerdo, con la construcción de indicadores para cosas que, como decía el decano, son de repente cosas un poquito más abstractas, ¿no? Pero no por eso menos importante, ¿no? Pero difíciles quizás de medir, de concretizar. Quizá una manera en que se ha concretizado el tema de los derechos humanos es como el país ha ido pagando sus deudas históricas, ¿no? Y creo que en eso tenemos dos planes que queremos preguntarle, subsecretaria. Yo particularmente por el Plan Nacional de Búsqueda, ¿no? que entiendo trata de no poner en las familias de los detenidos desaparecidos el peso de la búsqueda, que hasta ahora era una cuestión totalmente individual y que se llevaba solo en tribunales, ¿no es cierto?, iniciativa, sin perjuicio de lo que hacía el programa de Derechos Humanos, ¿no? que igualmente era relevante, ¿no? Y esto digo como un tema importante, que no debiese monopolizar la discusión de los derechos humanos, que creo que también es un poco lo que ha pasado hacia atrás, ¿no? Que uno asocia el tema de los derechos humanos a las violaciones que producidas durante la dictadura, que es un episodio que por cierto hay que revisar y hay que hacerse cargo, todos los gobiernos han tratado de hacerse cargo con mayor o menor énfasis, pero el tema de los derechos humanos es mucho más que eso, ¿no? Y entonces por ejemplo, el Plan Nacional de Derechos Humanos demuestra que, como usted decía, todos los sectores, el tema de los derechos fundamentales, los derechos humanos, tiene que estar presente. Pero sin duda el pagar deuda histórica es importante y es también un paso de sanación y de maduración como sociedad, como comunidad política. Yo le quiero preguntar qué objetivos perseguía el plan y ¿qué logros ha tenido? ¿Qué cosas usted nos puede contar que se han logrado? Quizás no en términos numéricos, ¿no? Pero ¿qué percepción le ha generado usted, por ejemplo, en el contacto con las personas con las que les toca trabajar en esto? Es súper interesante el vínculo del pasado con el presente. El Plan Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, contempla como uno de sus contenidos mínimos la justicia transicional. No se puede consolidar una democracia robusta sobre la base de la impunidad y de las deudas de las graves violaciones que vivió nuestro país en un pasado bien reciente. Entonces hay que saber avanzar en ambas direcciones, y justamente porque si no terminamos de saldar esas deudas, si no las reconocemos como deudas presentes, entonces nuestra democracia se sostiene sobre una base muy frágil. El origen de las graves vulneraciones es el quebrantamiento al orden democrático constitucional. Y si hacemos como que eso no pasó y no reparamos y no somos capaces de terminar de nuestras propias instituciones aquilatar la responsabilidad estatal en ese quebrantamiento, entonces es muy difícil que nosotros podamos construir un presente y un futuro que realmente garantice que esto nunca más vuelva a pasar. Porque las garantías de no repetición son un pilar fundamental de la justicia transicional. Entonces, cuando el presidente Gabriel Boric se compromete, no solamente con los familiares, sino que con el país, de asumir esta responsabilidad, la asumimos con todo lo que esto implica. Y yo agradezco harto tener estos espacios de difusión de la política pública que representa el Plan Nacional de Búsqueda, porque es muy fácil que en el imaginario se piense que lo único que nosotros estamos haciendo es buscar a los detenidos desaparecidos. Y eso es, por supuesto, parte central de la política, pero no es la única parte de la política. Tiene un componente muy importante de esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte y eventualmente el destino final de cada una de las 1.469 víctimas de desaparición forzada que tenemos en nuestro país calificadas oficialmente. Esta es la primera vez que nosotros tenemos una nómina única. Tenemos una página que es plannacionaldebúsqueda.cl, donde tenemos un mapa de trayectoria de las 1.469 víctimas. Entonces nosotros tenemos georreferenciado el lugar desde el cual cada una de estas personas fue secuestrada o detenida,
toda la información oficial que tenemos de por dónde pasaron hasta que les perdemos el rastro. Y el trabajo del plan es reconstruir esas trayectorias, indagar en un acervo documental enorme que hay en nuestro país y que no se ha logrado organizar y sistematizar de manera, diría yo, como fenómeno de la desaparición forzada. Lo que se ha hecho es que se ha avanzado muchísimo, por cierto, en la indagación de las responsabilidades penales por esas desapariciones, pero de manera individual, ¿no? Sí. Pero lo que hay detrás, o sea, ¿por qué hoy día es tan difícil encontrar hallazgos de osamentas culturales o forenses biológicas? Justamente porque estos no fueron 1.469 excesos de organismos que individualmente se les pasó la mano, digamos. Aquí hubo un aparato estatal que se organizó y se planificó para hacer desaparecer a nuestros compatriotas. Y hacerlos desaparecer con un objetivo político que no es solamente inmediato, no es solamente la represalia por la acción política, sino que tiene que ver con el amedrentamiento y con una afrenta a un movimiento popular que quiso transformaciones sociales. Entonces, eso también es parte central de nuestro plan, ¿no? Develar aquello, identificar los patrones macrocriminales, identificar cómo fue la represión en el norte y en el sur, fueron distintas. Se utilizaron en el norte piques mineros para hacer desaparecer, en el sur se lanzó a los ríos. Entonces, develar esa estructura y cómo ese aparato se organizó para ello es también una parte central, porque permite que las instituciones nos hagamos responsables de lo que hicimos, ¿no? Perfecto. Y en eso el plan, por cierto, trabaja en las trayectorias, trabaja en diligencias forenses en terreno, donde igual es importante compartir números. Nosotros el 2023, a finales de año 2023, iniciamos el Plan Nacional de Búsqueda. Ese año hubo 6 diligencias de causas judiciales vinculadas a la búsqueda. El año 2024, que fue el primer año de implementación del plan, hubo 44 diligencias en terreno. En lo que va hasta mayo del 2025, llevamos 41. Entonces, el despliegue del aparato judicial que convoca a un amplio sector del sector justicia a ir a seguir buscando información se ha aumentado exponencialmente, y eso es algo que va a continuar porque los ministros en visita que investigan estas causas tienen un muy fuerte compromiso con los familiares, porque la impunidad biológica está a la vuelta de la esquina y las familias merecen no solamente conocer el destino final de sus familiares, sino que también merecen que el Estado despliegue todos sus recursos en la búsqueda. Y eso es algo bien potente para las familias. Incluso cuando en las diligencias no tenemos hallazgos significativos. Claro. Porque ven un despliegue y ven cómo está hoy día incluso el Ministerio de Obras Públicas trabajando en terreno con nosotros, con los ministros en visita, con la PDI, con el Servicio Médico Legal, con el Ministerio de Salud a través del PRAIS, desplegando un esfuerzo estatal serio y responsable por hacernos cargo de lo que nosotros hicimos. Y hay unas aristas también en materia de archivo que yo creo que son muy significativas. Por primera vez, las instituciones que administraron el aparato estatal durante el régimen dictatorial se sentaron en una mesa a decir: tenemos que mirar nuestros archivos históricos, tenemos que mirar nuestros documentos, aquí puede haber información que nadie ha mirado sistemática y organizadamente, sino que se ha mirado a propósito de casos individuales. Claro, un expediente judicial aislado, claro. Tenemos más de 36.000 unidades documentales ya identificadas como potenciales de interés. Seguimos avanzando en digitalizarlas, en ponerlas hoy día además a disposición del Archivo Nacional de la Memoria, que vamos a heredar en nuestro gobierno, que va a ser la primera vez que un repositorio va a sistematizar toda esta información. Oye, subsecretaria, en ese sentido, muy interesante todo lo que comenta. Claro, uno percibe que Chile como país ha logrado mucho en materia de justicia, ¿no? O sea, yo creo que debemos ser uno de los países con mayor número de exmilitares que están cumpliendo pena efectiva, ¿no es cierto? Que es algo que creo que todos podríamos estar de acuerdo. O sea, yo creo que en ese sentido el país ha andado bien. Ahora, lo que menos creo que se ha avanzado, y no tengo las razones, es en generar una cultura
que perciba o valore la memoria, ¿no? O sea, en cuanto al tema de la memoria, nos ha costado más. Yo creo que estos esfuerzos digamos, los esfuerzos del plan, ¿no es cierto?, de búsqueda, no solamente buscan promover esta justicia transicional, sino también sirven para la memoria, porque muestran los esfuerzos del Estado, permiten generar espacios de difusión, ¿no es cierto? O sea, yo creo que el tema de la memoria es clave, ¿no? Que ojalá los estudiantes vayan al museo, ¿no es cierto? Que hay una valoración colectiva de los derechos humanos, especialmente en momentos como ahora que hasta la democracia está siendo puesta en tela de juicio. O sea, creo que es muy importante eso. Pero por un lado, comentarle eso, pero mi pregunta es, con todo este tema de los archivos y todo, y entiendo que están haciendo algunos experimentos con inteligencia artificial. Eso también nos podría comentar. Nosotros somos muy aficionados a la inteligencia artificial. ¿Cómo la inteligencia artificial puede ponerse al servicio de la memoria? Justamente indagando en este acervo documental enorme que para el ojo humano es muy difícil de poder analizar, sistematizar, encontrar información, encontrar patrones. Y efectivamente nosotros desarrollamos durante el año pasado una plataforma que va a permitir, y que ya estamos comenzando a utilizar y a poblar con los documentos de interés, que son en el fondo lo más valioso de esa plataforma, que está a disposición del equipo de búsqueda. Entonces, en esa plataforma vamos a permitir que a través de la ciencia de datos y la inteligencia artificial podamos encontrar, dentro de todo un acervo documental compuesto por las comisiones, por las causas judiciales, y ir poblándolo de más y más información de todo lo que hay respecto de una persona en particular, tanto víctimas como represores, pero también de identificar patrones y eventualmente hipótesis de investigación sobre esos patrones macrocriminales que nos permitan ir construyendo esa verdad histórica, no solamente sobre el pasado, sino que sobre el presente. Y yo creo que esto es muy importante justamente a propósito de la reflexión sobre la fragilidad democrática que enfrentamos hoy día. Si uno mira, yo estuve hace poquito en Barcelona en el marco de la conmemoración de los 50 años de ellos, de su recuperación de la democracia, donde hemos tenido harto trabajo cruzado que ha sido bien bonito en materia de justamente promover una conciencia social fuerte sobre esto. Y cuando uno mira las encuestas, por ejemplo, de jóvenes y la valoración que tienen de la democracia es muy bajita. Claro, es transversal a todos los países. Eso, ¿no? Y eso es, o sea, en el mundo occidental está ocurriendo esto. Y claro, porque cuando no hay conciencia sobre lo que tú sacrificas cuando sacrificas la democracia, es fácil hacer ese sacrificio. Cuando naciste en democracia y no te tocó vivir eso, mucho más... La das por sentada. Claro. O más que darla por sentada, estás dispuesto a una alternativa autoritaria porque no tienes conciencia de lo que estás poniendo en riesgo cuando dices eso. Claro, y también porque la democracia tampoco ha logrado satisfacer también las demandas ciudadanas, ¿no? Hay una mezcla ahí de factores difíciles de... Entonces ahí nosotros, la construcción del Archivo Nacional de la Memoria es bien importante porque va a ser nuevamente la primera vez que todos los documentos de interés vinculados a, no solamente a la desaparición forzada, sino que vinculados al quebrantamiento del orden democrático y constitucional y todo lo que ocurrió durante la dictadura, va a estar organizado y sistematizado para facilitar su acceso, para la producción de conocimiento sobre todo, pero también para que las nuevas generaciones puedan ir tomando conciencia de lo que ocurrió en nuestro país, de por qué es importante que nosotros hoy día sigamos buscando, de por qué es importante que sigamos considerando a las víctimas que están vivas hoy. Porque esto no es algo que pasó hace 50 años y que demos vuelta a la página. Las personas desaparecidas tienen hijos, tienen madres, tienen familias, tienen nietos que siguen hoy día buscando justicia. Y ahí nosotros como gobierno también hemos tenido un compromiso importante, por ejemplo, en la reforma previsional que se acaba de aprobar y que ya está entrando en vigencia. Nosotros saldamos también una deuda histórica porque los beneficiarios de las leyes de reparación, es decir, quienes recibían pensiones por motivo de las graves vulneraciones que vivieron, tanto por ser familiares de víctimas de ejecución y de desaparición, como por ser sobrevivientes de tortura, accedían a pensiones de reparación que eran incompatibles con la pensión garantizada universal, con el pilar solidario primero y con la pensión garantizada universal después. Nosotros eliminamos esa incompatibilidad y a partir de septiembre de este año, quienes son beneficiarios de leyes de reparación que tengan más de 85 años van a poder acceder a la PGU por primera vez.
El próximo año, con la misma gradualidad que tiene la PGU en su implementación, digamos, a partir del próximo año 75 años y a partir del 2017 de los 65 años. Y eso también son reivindicaciones importantes de relevar. Absolutamente. No alcanzó el tiempo, estamos sobre la hora. Queremos agradecerle, subsecretaria Daniela Quintanilla, subsecretaria de Derechos Humanos. Muchísimo. Nos quedó ese tema pendiente. La dejamos comprometida para que cuando quieran. Me comprometo al aire en volver a venir. Muchísimas gracias por acompañarnos, también a nuestro decana Rafael Pastor, y el próximo jueves tenemos de invitado al director nacional de la CONADI, Álvaro Morales, y a nuestra profesora Milén Valenzuela. Así que muchas gracias por acompañarnos y que tengan una muy buena tarde. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Libertad de Palabra, un espacio de conversación crítica, reflexiva y humanista del trabajo social. Hasta la próxima semana.